Frecuencia macabra, Pontypool, el lenguaje infecto de los zombies. Pontypool, 2008, dirigida por Bruce McDonald, es una película de terror psicológico canadiense que se distingue por su enfoque innovador y minimalista en el género de horror. Basada en la novela Pontypool Changes Everything de Tony Burgess, la película plantea una premisa única: un virus que se transmite a través del lenguaje. Este concepto hace que la comunicación, en lugar de ser una herramienta de salvación, se convierta en una amenaza mortal. Resumen: la película sigue a Grant Massey, un locutor de radio que ha perdido su antigua fama y ahora trabaja en una pequeña emisora de radio en la ciudad de Pontypool, Ontario. Durante una transmisión matutina rutinaria, Grant y su equipo, la productora Sidney Breyer y la técnica Laurel Ann Drummond, comienzan a recibir llamadas que describen disturbios violentos en las cercanías. Al principio los informes son vagos y confusos, pero pronto se vuelven más frecuentes y alarmantes. A través de las llamadas de los testigos y de un reportero de campo, se enteran de que los habitantes de Pontypool están actuando de manera violenta, atacando a otros sin motivo aparente. Conforme avanza la película, se descubre que la violencia es el resultado de una misteriosa infección que no se transmite a través del contacto físico, sino mediante el lenguaje. Más concretamente, ciertas palabras del idioma inglés parecen estar infectadas. Al escuchar o pronunciar esas palabras contaminadas, las personas entran en un estado de confusión y violencia desenfrenada. Atrapados en la estación de radio, Grant, Sidney y Laurel Ann intentan comprender la naturaleza del virus y cómo evitarlo. A medida que la situación empeora, deben enfrentarse al hecho de que simplemente hablar podría condenarlos. En un acto desesperado, intentan encontrar una manera de desprogramar las palabras infectadas y revertir los efectos de la plaga lingüística, llevando a un final inquietante y surrealista. Principales curiosidades. El concepto del lenguaje como vehículo del terror. Lo más distintivo de Pontypool es que el virus no se transmite a través de fluidos corporales o contacto físico, sino por medio de las palabras. Específicamente, las palabras en inglés se convierten en vectores de infección. Esto convierte la película en un juego psicológico, donde el lenguaje cotidiano se convierte en una amenaza mortal. La idea de que las palabras pueden volverse tóxicas es un concepto único en el cine de terror y añade una capa de complejidad filosófica a la historia, planteando preguntas sobre cómo el lenguaje afecta nuestras mentes y relaciones. Claustrofobia y minimalismo. A lo largo de la película, prácticamente toda la acción ocurre dentro de la estación de radio. Este enfoque crea una atmósfera claustrofóbica y opresiva, donde tanto los personajes como el público obtienen fragmentos de información sobre los eventos externos únicamente a través de llamadas y transmisiones. Esta restricción espacial refuerza la tensión y obliga al espectador a imaginar el horror que ocurre fuera de la estación, lo que lo convierte en una experiencia más psicológica que visual. Origen en el radioteatro. Curiosamente, Pontypool estaba destinada originalmente a ser una obra de teatro, lo que explica su estructura minimalista y la dependencia del diálogo para transmitir la trama. Bruce McDonald incluso grabó una versión de radioteatro de la película, inspirada en el famoso radiodrama La Guerra de los Mundos de Orson Welles. Este formato refuerza el tema de la película, ya que gran parte de la historia se cuenta a través de las ondas de radio, y la narrativa se desarrolla a partir de lo que los personajes escuchan, en lugar de lo que ven. Final ambiguo y simbólico. El final de Pontypool es deliberadamente enigmático. Los protagonistas intentan combatir el virus reinterpretando las palabras infectadas, buscando formas de desactivar su poder. Sin embargo, la resolución de la película deja muchas preguntas sin respuesta y presenta un desenlace surrealista. Este final abierto ha generado múltiples interpretaciones entre los fanáticos, lo que la convierte en una película que invita a la reflexión más allá del típico horror de supervivencia. Posible secuela y universo expandido. Después del éxito de Pontypool, Bruce McDonald y Tony Burgess hablaron de una secuela titulada Pontypool Changes,
que sería parte de una trilogía planeada. Sin embargo, hasta la fecha, esta secuela no ha sido realizada. McDonald mencionó que la segunda entrega podría tener un enfoque más convencional, pero manteniendo la esencia del universo creado en la primera película. En resumen, Pontypool es una película de terror única que desafía las convenciones del género. Su enfoque en el lenguaje como medio de infección, junto con su atmósfera claustrofóbica y su final abierto, la convierten en una experiencia cinematográfica distinta y profundamente inquietante.